di un cambio allí. Primera de Pedro 3:7. Aunque voy a leer este versículo, me voy a concentrar más adelante en Efesios 5, pero quiero leer este también. Primera de Pedro 3:7, ¿qué dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente, dando ¿qué? Honra, ¿verdad? A la mujer como a vaso, ¿qué? Más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbos. ¿Ok? Bien, vamos entonces a Efesios 5:23. Efesios 5:23. Cinco 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo de este respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete ¿qué? A su marido. El Señor pues añada mayor bendición a esta palabra leída. Básicamente tendríamos que decir en el primer versículo de Primera de Pedro 3:7, ahí está hablando Pedro, ¿verdad? En el otro está hablando Pablo, ¿cierto? Pedro y Pablo. En el primero están haciendo referencia a que Dios le ha dado a la mujer una posición, ¿cierto? Una posición especial, y esa posición que Dios le ha dado a la mujer es una posición de coequipera, por decirlo así, o de coheredera, dice la palabra. ¿Por qué coequipera, coheredera? Pues la Biblia dice, ¿cierto? Que ella es coheredera de la gracia, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, ella es coheredera ¿de qué? De la gracia de Dios. En otras palabras, tú eres bendecido. Tú eres la cabeza de la casa, tu esposa también es bendecida y también ella es cabeza de la casa. Aunque tú eres la cabeza mayor como varón, pues ella también tiene la misma autoridad juntamente contigo, porque Dios no sacó a la mujer de los pies, ni la sacó de la cabeza para que esté por encima del hombre, sino que la sacó de la costilla, del centro, ¿cierto? Eso siempre ha sido una ilustración que la gente coloca. Es decir, en otras palabras, les dio la autoridad, ambos tienen autoridad. Amén. Así que cuando falta el hombre, la mujer asume. Y cuando falta la mujer, el hombre asume, ¿cierto? La mujer tiene la misma autoridad que el hombre, solo que en niveles de lo que Dios ha establecido, pues le ha dado la responsabilidad al hombre, ¿verdad? Sobre la mujer, él le pide cuando Adán y Eva estaban en el Edén, a quien Dios le pidió cuentas sobre lo que estaba pasando, no fue a la mujer, fue al hombre. ¿Ya? ¿Dónde está la mujer que te di? Se fue por allá a hablar con una culebra que está por ahí, ¿no? ¿Cierto? O sea, le llamó a relación al varón, lo llamó a cuentas. Entonces, la mujer tiene una posición muy interesante delante de Dios. Y en el caso de Pedro, Pedro 3:7, así es, dice que ella es coheredera de la gracia, es una coequipera, es alguien que Dios ha puesto junto contigo. De hecho, en el mismo pasaje de Génesis 1:26, 27, 28, recuerden ustedes que cuando Dios los estableció en el Edén, los bendijo Dios y les dijo, multiplicad, ¿qué dice? Fructificad y qué? Y multiplicaos, ¿cierto? Sojuzgar la tierra.
acuérdense. Y les dijo, administren la tierra, tomen de las plantas de allí, de los peces del mar, y empezó a darles, digamos, una tarea. No fue a Adán solamente, se la dio ¿a quién? A la mujer. Y les dijo, cierto, multiplíquense, en otras palabras, procreen, sojuzguen la tierra, o sea, administren la tierra. En otras palabras, es una tarea ¿para quién? Para los dos. O sea, les dio una posición bien interesante. Sin embargo, pasan cosas. En los matrimonios pasan cosas entre esposos y esposas. Y ese tipo de cosas que pasan, llevan muchas veces a disgustos, a faltas de respeto entre el uno y el otro, a veces hasta maltrato físico, dice la palabra. Y es allí donde sale este pasaje de 1 de Pedro 3:7, donde dice, maridos, traten a su mujer como ¿qué? Como a vaso ¿qué? Frágil. Más frágil, porque el hombre es frágil, pero la mujer es más frágil. Nosotros nos queremos morir con una gripa. Y la mujer dice, ojalá parieras, para que veas lo que es. Ojalá parieras, una gripita y te estás muriendo. No pasa así. Mi hijito, pare para que vea lo que es bueno. O sea, entonces nosotros somos frágiles, más frágiles que una mujer. Ellos tienen que decir, no pare para que vea. Una gripita y te quieres morir, ¿cierto? Entonces somos frágiles. Aunque hay algunos hombres más frágiles que otros, ustedes me entienden, ¿cierto? Se parten como galletas soda, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere decir? Que la mujer es frágil, trátala ¿qué? Como a coheredera ¿qué? De la gracia. Porque hay un problema cuando no tratamos bien a la esposa. Y el problema que existe es que hay problemas con Dios. Porque si Dios no las puso como equipera, y uno lo va a coger como guante de boxeo o como bolsa esa de boxeo donde la persona se está ¿cierto? Y dándole puños y patadas e insultos, ahí hay un problema serio. Porque ya Dios dijo que ella era coequipera, no saco de boxeo, donde la persona puede ensayar, o una persona a la que se puede patear o maltratar o insultar o tratarla peor que un perro. Allá hay un problema serio. O matar. Gracias, hermana Elizabeth. O matar. Entonces, ahí hay un problema serio. No solamente con la justicia que hoy en día protege a la mujer, aprovechando que mi hermana es abogada. No solamente hay un problema que se llama feminicidio y que eso da cárcel. Sino que hay un problema serio con Dios. ¿Por qué? Porque es que ya Dios dijo, ella es compañera tuya para administrar toda la tierra. Pero ella es compañera tuya, es coequipera contigo. Es coheredera de la gracia de Dios. Ella tiene la bendición que te he dado a ti, ella también la tiene. Trátala como vaso frágil. ¿Por qué? Porque si tú no la tratas como vaso frágil, vas a tener problemas conmigo. Cuando me pidas algo, cuando quieras que te bendiga, va a haber algo que está dificultando o va a dificultar esa bendición que tú me estás pidiendo. Y entonces dice, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Entonces es un estorbo cada vez que quieras pedirle algo a Dios cuando has insultado a la esposa. Es un estorbo cada vez que quieras pedirle algo a Dios cuando la has tratado mal. Es un estorbo cuando tienes actitudes de rechazo, de desprecio sobre ella. Porque a veces hay mujeres que prefieren un golpe, ¿verdad? Antes que una palabra, porque a veces una palabra que se le diga a una mujer duele más que un golpe. Y conozco mujeres que hemos tenido consejería con mi esposa y han dicho, pastora, pastor, prefiero que me pegue a que me trate como me trata. Entonces, allá hay un problema. Y me gusta, porque el apóstol Pablo, entonces, así como el apóstol Pedro está diciendo algo con respecto a que es coheredera, me encanta, porque el apóstol Pablo está haciendo una reverencia que va un poco más allá, ¿cierto? Y le da como una mayor trascendencia. Y entonces dices, maridos, amen a sus mujeres, como Cristo amó ¿qué? A la iglesia. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pedro está diciendo, mire, trátenla como vaso frágil, ¿verdad?
con cariño, con amor, qué sé yo, ¿cierto? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero Pablo va mucho más allá. Pablo dice, ¿saben una cosa? La mujer debe respetar al marido, el marido debe respetar a la mujer. Pero en la mención que hace el apóstol Pablo lleva a la mujer a un nivel ¿qué? Mayor. Le da una posición interesante. Dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces uno se pone a pensar, ¿y cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Y cómo fue que se entregó por ella? Murió por ella, se sacrificó por ella, se santificó por ella. Y miren lo que dice, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, lo hizo con un propósito, que nosotros fuésemos salvos, que nosotros fuésemos santificados. Amén. Cristo muere en la cruz para traer salvación y vida eterna a nuestras vidas, para que no nos perdamos. Pero aplicado eso al matrimonio, uno dice, pero wow, el apóstol Pablo lleva esto a un nivel impresionante. ¿Cómo así que yo como esposo debo sacrificarme por mi esposa a un nivel que si es necesario morir por ella, muera por ella? Resulta que hoy no está pasando así. Hoy los hombres están matando a las mujeres, no la están santificando. Dice, debe llevarla a un nivel en el cual el hombre tiene que sacrificarse por ella. Y ese sacrificio tiene que tener un propósito. Asimismo, dice, para presentarse la iglesia, Pablo, para presentar la iglesia, ¿cierto? Como una iglesia ¿qué? Santa. Es que el sacrificio que yo hago tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del sacrificio? Así como el propósito de Cristo sacrificarse en la cruz del Calvario para traer salvación y vida eterna, para que nuestras almas no se perdieran en el infierno, así como Cristo tiene ese propósito de morir en la cruz por nosotros. Pablo dice, el propósito de un hombre tratar bien a su mujer y sacrificarse por ella tiene un propósito no solamente que lo beneficie a él, sino que va a beneficiar a la esposa, va a beneficiar ¿a quién? A sus hijos, va a beneficiar a los hijos de sus hijos y va a beneficiarlo a él. Conozco casos, he tratado casos donde realmente uno se queda con un dolor y con una tristeza. Escuchaba el caso de una persona que me contaba una situación de infidelidad a su esposa. Y le dolía haber traicionado a su esposa. Pero le vino a doler cuando la esposa le dijo, ya no más, se acabó todo, ya esto no va más. Ahí fue cuando le vino a doler. Entonces buscó en ese momento, esa persona buscó ayuda en la congregación y hablamos y me contó la circunstancia. Es una persona que tiene la oportunidad de compartir con muchas mujeres a su alrededor. Y bueno, se dejó llevar por la tentación, pero no era la primera. Ya tenía un recorrido en su vida. Pero se lo pillaron con esta y por esa pagó. Con la mano en la masa, dicen los pelados, ahí cayó enseguida. Y para afuera enseguida. Entonces le dolía por su familia, por su esposa, la esposa lo sacó, ahora tenía que ver los hijos desde lejos. Entonces vino a buscar una orientación, lo atendimos, esto y lo otro. Ahí no paró la situación. Le aconsejé, le dije, bueno, ora a Dios, ayuna, clama a Dios, pídele perdón a Dios. Cuando tú te arreglas con Dios, las cosas allá alrededor tuyo empiezan a arreglarse. ¿Aló? Cuando tú tienes una relación con Dios y mejoras tu comunión con Dios y hablas con Dios y le expresas a Dios y eres sincero con Dios, entonces
ya Dios empieza a tratar. Si eres sincero con Dios y te arrepientes de verdad, Dios mira tu corazón y Dios empieza a trabajar en el corazón de tu esposa. Y lo más seguro es que en unos días te va a perdonar. Y si puedes traerla, tráela, le dije. Es lo más seguro que va a pasar. Preciso. La persona vino, compartimos, qué felicidad, qué gozo, qué alegría. Pasaron los días, la triste noticia. Cada vez que una persona peca, el pecado tiene consecuencias. Tú puedes pedirle perdón a Dios por haberle sido infiel a tu esposa, o hacerle infiel a tu novio, infiel a tu esposo, pero el pecado tiene consecuencias. Como la persona no tuvo el suficiente cuidado, en su afán, una de las cosas que científicamente se ha comprobado, yo tengo un discipulado que se llama Deseo Ser Puro, un discipulado espectacular, y una de las cosas que los científicos han mirado es que cuando el hombre está en un estado de excitación se vuelve irracional. Por eso que usted ve que hay violaciones de niños, violaciones de niñas, violaciones de cosas, porque la persona se vuelve irracional. Entonces uno dice, oye, pero como un tipo de eso va a hacer algo con una niña de esa, ¿qué le pasó? ¿Está loco? Sí, efectivamente estaba loco, porque se vuelve irracional. O sea, la persona no razona. Ya después, es que, ¿qué me pasó? ¿Qué hice? Todo pecado tiene consecuencias. En la Biblia hay historias de este señor David, por lo menos, que pecó, y después que pecó murió el niño, ¿se acuerdan? Con esta mujer, Betsabé, murió el niño, y también el profeta le dijo, y tus hijos te harán pasar vergüenza por el pecado que había cometido. Y así pasó. Entonces hay consecuencias. Lógico, cuando hablamos esto y lo otro con la persona, a los días salió la consecuencia. ¿Qué le parece? Se hizo un examen porque tenía una preocupación. ¿Y le encontraron qué? Que tenía sospechas. Hasta ahora yo no he vuelto a hablar con esa persona. No es de la congregación, pero hasta ahora no sé si está positivo o no está positivo. No tengo claridad sobre eso. Pero tenía una cara y un dolor. ¿Y cuál era la mayor preocupación? Que su esposa estuviera contagiada y que su familia, su bebé estuviera contagiado. ¿Está entendiendo? Entonces cuando yo leo en la Biblia que Cristo se sacrificó por nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Cuando hablan de iglesia ahí se está refiriendo, se sacrificó por nosotros, se santificó por nosotros, a fin de presentar una iglesia ¿qué? Sin mancha y sin arruga, dice ahí. ¿Una iglesia qué? Santa. Entonces, carguemos eso a lo que es una relación de pareja, a un matrimonio. Los sacrificios que nosotros hacemos son esos. ¿Ah? Si yo contara las historias, yo me río solo cuando me acuerdo de eso. Siempre me gustó una muchacha. Mi esposa ya conoce la historia, por eso puedo hablarla con tranquilidad. Siempre, Dunia no estaba ni por ahí. Ni nos conocíamos. Pero yo estaba ya caminando el evangelio. Antes de ser evangélico, esa muchacha me gustaba mucho. Y yo decía, ay, qué bonita y esto y lo otro, pero éramos amigos. Y nada, a metro me tenían, a metro. Y nada, ya bueno, listo, no hay problema. Ya, no, yo no insistí, yo me quedé tranquilo. Entro al cristianismo, me bautizo y recién bautizado, lo que nunca había pasado, pasó. Y la muchacha se acerca y me dice, ay, sabes que te estoy viendo como simpático. Y yo viéndole la cola y los cachos.
Y bueno, no sé, si quieres iniciamos una relación de esas cosas que uno carnalmente piensa. Y uno dice, ¡ay, Dios mío! Hubiera venido 2 semanas antes, pero ya me bauticé. ¿Sí me entiende? Ya. Entonces uno dice, Y yo más bien diría, Señor, gracias. Cuando reflexiono digo, Señor, gracias. ¿Quién sabe de pronto qué hubiese pasado ahí? Se hubiera mal casado, tal vez. Y Dios lo libró a uno de eso. ¿Me entiende? Dios lo libra a uno de eso. Y uno tiene que estar lamentándose si fue con aquel o fue con aquella. En el caso de las mujeres, más bien hay que darle gracias a Dios. Gracias a Dios que las cosas no funcionaron allá. Gracias a Dios que ella dijo que no. ¿Verdad? Porque ella no era cristiana. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que el tiempo me permitió encontrarme con Dunia en la universidad, conocerla, y los dos somos pastores. A lo mejor con aquella chica. Ni pastor ella, ni pastor yo. ¿Verdad? Dios tiene un propósito con todas las cosas. Y damos la gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, ¿a fin de qué? Dice, de santificarla. ¿Para qué? Oye, hay un propósito de la santificación. ¿Cuál es el propósito? Dice Pablo, a fin de presentar una iglesia que es santa, sin mancha y sin arruga. Ese es el sacrificio. Cuando yo me sacrifico, cuando hay mujeres en la calle que se ofrecen, porque hoy en día las mujeres se ofrecen, ya tú no tienes que enamorar, ya te enamoran con el perdón de las damas que están aquí. ¿Cierto? Ustedes son muy lindas, son muy santas, digan amén, gloria a Dios, ¿por qué lo dudan? Ustedes son muy lindas, muy santas, nada que ver con eso. Digan amén, gloria a Dios. Esas son otras. Esas son otras. Pero hay mujeres hoy que te enamoran. Tú no tienes que decir nada. Hasta te gastan. Yo mando, mi amor, tranquilo. ¿Ah? Y si es un poquito mayor que tú, te proponen matrimonio. Entonces, ¿entiendes? Así es. Es decir, hay un propósito con uno abstenerse de esas cosas, de esos ofrecimientos, de esas circunstancias que se dan allá. Uno se tiene que enfocar ¿en qué? En la familia, en lo que yo tengo, en lo que Dios me ha dado. Quizás esta no es como aquella, no, quizás no tienen el mismo cuerpo, no tienen la misma cara, también no tienen la misma posición social, pero tiene algo que no tiene la otra. Tiene a Dios en su corazón. ¿Aló? Y el propósito de uno guardarse de eso. Y Dios guarde a todos los varones que están aquí, digan amén. Y Dios guarde a todas las mujeres que están aquí, amén. Y a todos los jóvenes, y a todos, dirán los jóvenes, amén. Y a las adolescentes, y a todos los hombres, las mujeres, Dios les guarde. Porque nuestra sociedad adolece de eso, de esa santidad, de pensar en el hogar. Y que Dios nos ayude. Porque no crees que porque somos cristianos ya la 8ª maravilla. No, todos nosotros luchamos. Luchamos con ofrecimientos, o luchamos con tentaciones, nos ofrecen cosas. A veces hasta nos acorralan. Y dice, pastor, ¿y por qué se nos acorralan? Es que ustedes lo han acorralado. Claro, por eso estoy hablando. Ay, pastor, a mí me gustaría un hombre como usted. Digo, ya. El detalle es que ya estoy ocupado, ya me casé. No, así no le ha pasado a usted eso. No es que me las dé, a todos nos pasa. Y usted tiene que agarrar bien a su mujer porque se la quitan del brazo. Si usted se descuida, se la quitan o no. Y tiene que agarrar bien a su novio porque se lo quitan. Hasta en la propia iglesia se lo quitan si se descuida. ¿Aló? Dice, uy, pastor, qué agresivo. No, señorita. No, señorito. Hasta en la propia iglesia se lo quitan si usted no se descuida. Pero ¿cómo? No debería ocurrir eso. Claro, no debería ocurrir eso, pero ocurre. ¿O no? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Ha pasado eso algún día? ¿Ah? Pasa. El detalle está que hay límites y que los hermanos hablan, pero pasa. Y voy terminando con esto. Maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para sacrificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo, ¿verdad?, a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también que a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Entonces, interesante la posición que el apóstol Pablo le da a la mujer. Le pone en una posición de honra bien interesante. Está diciendo, mira mujer, tú representas a esa iglesia por la que Cristo se sacrificó en la cruz. ¿Sabes una cosa, mujer? Tu marido debe sacrificarse como Cristo se sacrificó. ¿Y cómo se sacrificó Cristo? Entregó su vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Entregar tu vida. No solamente al Señor, sino entregar tu vida, ¿qué? Tu juventud, tus finanzas, a tu esposa. Es decir, entregarte de corazón, honrarla, ¿verdad? Respetarla, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Y no maltratarla. Dice, nadie aborreció jamás a su propia carne. O tú te coges, tú eres masoquista que tú mismo te das trompada. Ay, yo conozco personas que se dan a ese, pero porque les falta de pronto un ajuste en la cabeza, tienen un tornillo medio flojo, ¡pum!, se golpean contra las paredes, ¡pum! Pero tú no eres así. Entonces dice el Señor, cuídala a ella como tú mismo debes cuidarte. Hay hombres que ahora hasta las cejas se sacan y no está mal, pues hace parte de los tiempos modernos. A mí también, aquí está Patrick, que es mi estilista, y pastor, esas cejas para allá, y se me salen unos pelos hacia allá. Y un día me cogió una persona que no era ella, que me tocó peluquearme por otro lado, y agarró una cuchilla y que así, no, hasta allá tampoco, dije yo. No, ya con la tijerita que me corten los que me sobran, pero ya, ¿entiendes? Entonces hay hombres que se cuidan a sí mismos de una manera especial y a su esposa ni para una peluqueada, ni para un tintecito en el cabello siquiera. Y ellos, mejor dicho, los ven en las redes sociales y puro perfil, él solo en el perfil. Ey, ¿eres casado? Monta el perfil de tu esposa, que la gente vea en tu perfil que ella es tu señora. Porque yo cuando veo a esos hombres que tienen su perfil y están solos, yo digo, epa, aquí hay aquí hay un mensaje que me están mandando, ¿cierto? Si yo estoy casado, en mi perfil de WhatsApp, usted puede mirarlo. ¿Con quién estoy? Con mi esposa. Porque soy casado. Pero usted ve el perfil de WhatsApp, en el perfil de Facebook, todo. El soltero, pues. Entonces, hónrela. Cuídela, dice allí. Nadie jamás maltrató a su propia carne. Y dice algo último ya, que dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Entonces hay que honrarla a ese nivel. En estos días me enteré por ahí de una persona cercana que había una fiesta, y en la fiesta, una fiesta familiar, y habían unos amigos de la persona, y hay una muchacha que es novia de un muchacho, y estaban en la fiesta y estaban compartiendo, una fiesta cristiana, y estaban compartiendo y esto y lo otro, y la muchacha entró como a la cocina, algo así, estaba haciendo algo en la cocina de la suegra, entre comillas, por decirlo así, porque son novios todavía. Y alguien jocosamente, atención a esto, y alguien jocosamente dijo, ay nena, estás ganando puntos con tu suegra. Y la suegra estaba en la cocina. Dijo la muchacha, puntos con mi suegra. Yo no tengo que ganar puntos con nadie. No tengo que ganarme a nadie. El que me quiere, pero lo dijo así y la suegra estaba ahí. ¿Qué creen que pasó?
¿Qué creen que pasó? Fin de la relación. Fin de la relación. Se acabó el noviazgo enseguida. ¿Qué le parece? ¿Ah? Está en la sala. Las novias que están aquí están preocupadas. ¿Tienen el novio al lado? ¿Tienen de casualidad a la suegra al lado? Cero estrés, no se preocupen. Ese es el caso de esa muchacha. Si usted lo está escuchando hoy por casualidad, solamente es una manera de decirle, tenga cuidado. Y no solamente para la muchacha, para el futuro yerno, porque también los yernos tienen que meterse dentro de eso. Hay actitudes a veces, ¿verdad? Mire cómo afecta. Dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Todavía no eran una sola carne, estaban en el contexto familiar, y mire lo que pasó. ¿Dónde estaban? Estaban alrededor de la futura suegra. Ahora, metámosle en el contexto de casados. Se casa esa parejita. Se quedan viviendo con la suegra. No se van a vivir a otro lado. ¿Se puede imaginar lo que pasaría ahí semanalmente con una persona que tiene esa actitud? Eso serían peleas semanales con la suegra, ¿o no? Yo no tengo que ganarme a nadie. ¿Por qué tengo que ganarme a nada? Nada, yo tengo que ganarme a nadie. Imagínate. Y apenas estaban de novio. Suficiente para que el noviazgo se acabara. Se acabó la relación. Entonces es todo un contexto. No es solamente mi esposa. Es también ¿qué? La familia. Dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá ¿a quién? Se unirá a su mujer. En ese contexto del matrimonio también está papá y mamá. Y en ese contexto del matrimonio, ¿verdad? Por cultura costeña, ahí cabe el papá y la mamá. En un cuartico los ponemos allá porque no hay donde dejarlos. Eso es parte de la cultura, pero no es lo que la Biblia dice. Es parte de la cultura, pero no es lo que la Biblia dice. Que el marido sea buena gente, que la esposa sea buena gente y se aguante eso, perfecto, porque no hay para dónde mandar a los papás. Los mandan a ancianato, uno dice, pobrecito, tanto que se esforzó ellos por mí y yo meterle un ancianato. No, yo la tengo aquí hasta el día de su muerte, exacto. Y yo no veo que eso esté mal, me parece que está bien, es bonito, pero no es lo que la Biblia dice. Porque usted puede tener su hogar y usted puede tener ahí a su mamá al lado de la casa si quiere, o la puede tener de pronto allá que con unos cuidados especiales, una casa que usted le compre, no sé, pero la Biblia lo que dice es eso. ¿Qué es lo que está cuidando Dios? La unidad de la familia. Dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una ¿qué? Sola carne. ¿Por qué? Porque cuando hay esa unidad, cuando la mamá tiene la oportunidad de estar allí, entonces vienen los problemas. Ay, niña, ¿y tú por qué le cocinas a mi hijo los huevos así? A él le gustan, son blandos. Se los dejaste seco. Y ni siquiera un tomatico, ni siquiera una cebolla. Es más, se le estaban quemando. Y tú estás que le pones ese sartén a la señora en la cabeza, ¿o no? ¿Sí o no? Y esas son las cosas que Dios cuida. O sea, no es que Dios no quiera, porque la Biblia dice honra a padre y honra a quién? A madre. Entonces, la Biblia no puede contradecirse, que diga que honra a padre y honra a madre y acá diga dejará al hombre a su padre y a su madre. No. Sí hay que honrar a padre y madre, pero en el contexto del matrimonio, ya tú tienes tu familia y tienes que honrar ahora a tu familia, sin dejar de honrar a tus padres. No sé si me hago entender. Tú tienes tu hogar, tu familia. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos. Yo me voy esta noche de viaje y mañana estoy pensando en Dunia, que tiene que hacer una vuelta, que tiene que hacer otra, que yo la llevo en el carro, que yo la recojo, ¿verdad? Que vamos aquí. Eso significa que pudiera haber un enredo allí. Sin embargo, gracias a Dios ella se sabe desempeñar. Puede coger un taxi, va a representar un poco más de gasto, pero ella está entendiendo que yo voy a visitar a mi mamá. Y ella sabe lo que está pasando. Y a veces no soy yo ni siquiera el que me dice, sino mi amor, ¿por qué no vas? O ¿por qué no le giras un poco de dinero a ella para que tenga? Mándale algo de dinero. Y a veces yo no tengo y ella saca de su dinero y me dice, mira mi amor, para que, a tu mamá, ¿verdad? Para que, ya. Y a veces no tenemos nosotros cosas en el momento. Y necesitamos comprar algo, pero mi mamá tiene una necesidad. Dice, nosotros aguantamos un poquito, tu mamá lo necesita. ¿Aló? Eso no se llama honrar. Ella vive lejos, 8 horas, 9 horas de viaje. Pero la honro a la distancia. ¿Ves? Mamá, ¿quieres venirte para Barranquilla? No.
pero siempre genera ese tipo de cosas. Pongámonos de pie para terminar. La honra tiene que ver con respeto, ¿cierto que sí? Honrar es respetar. Honrar a la esposa es honrar a los hijos. Honrar a la esposa es honrar a los hijos. Dice, a fin de presentársela con una iglesia pura y sin mancha. La santificación de nosotros como varones, de abstenernos de las tentaciones que el mundo ofrece, va a representar para nosotros evitar enfermedades en la calle, tantas enfermedades que hay. Es evitarle lío a nuestros hijos. ¿Usted no se ha dado cuenta la cantidad de circunstancias que yo me toca atender en la iglesia con mi esposa a veces acá? Cuando veo que están pasando cosas en una persona y se enferma, y digo, sentémonos a buscar a ver qué está pasando. Y resulta que el hombre era casado, se le presentó una oportunidad de formar otro hogar, dejó a los hijos del matrimonio por allá, se encontró con una señora que tiene 4 hijos, que no es malo que los tenga, los tiene. El hombre se olvidó de sus hijos del matrimonio. Ahora sus hijos no son los del matrimonio, sino ahora que sus hijos son los hijos de la nueva señora con la que vive. Y los 4 hijos de la señora con la que vive no son los hijos de él. Así que tiene más inclinación y hay plata para la universidad de esos hijos, que no son los de él, y de sus propios hijos, con los de su esposa, no tiene ni para la universidad. ¿Duele eso o no duele? Y me dicen, pastor, ¿y por qué pasa eso? Y yo le digo, bueno, se enamoró, pero lo que no está correcto es que se olvide de sus hijos. Y cuando a mí alguien me dice que una persona se enamoró de otra mujer y se olvidó de sus hijos, yo inmediatamente digo, aquí hay brujería. Porque nadie se olvida de sus hijos de esa manera, a menos que le estén dando algo para que olvide a sus hijos. Aquí hay brujería. Y todos los casos que yo he atendido como pastor en la iglesia, todos, la mayoría, habrá un 1% que no tiene que ver con eso, pero la mayoría, el 99% de los casos que atiendo de ese tipo, siempre esa persona le está haciendo brujería al otro. Y cuando nos sentamos y oramos por esa persona, hay manifestaciones de liberación. Comprobado. La otra persona. Una vez me llamó una señora de Sagún, de Sincelejo. Por allá, cerca de Sincelejo, Sagún, por allá. Me llamó la señora por teléfono. Pastor, imagínese que la mujer de él viene, yo la atiendo aquí. Ella vive por allá, no sé qué parte de otro país. Y ella viene aquí, la atendemos como si, y los hijos de ella vienen acá como si nada. Pero han empezado a ocurrir unas cosas raras. Yo digo, yo no quisiera decirle estas cosas. Y dame 2 minuticos ahí así. No quisiera decirle esto. Pero cabe la posibilidad. No debería decir esto, pero cabe la posibilidad. Y ella vino hace poco de otro país y vino acá contenta y me abrazó y me dijo y nos tratamos como las mejores amigas. Digo, yo no creo tanto en eso. Y empezaron a ocurrirle cosas feas a la familia. Yo dije, la única manera de yo saber que esa señora no le ha hecho nada a usted es que yo ore por usted. Hicimos una oración que normalmente la Biblia nos enseña. Romanos 19 al 11, y hicimos la oración. Cuando mencionamos el nombre de esa señora, dijimos, toda influencia espiritual que fulana de tal haya traído por comida, por bebida, por rezos, por conjuros, a espaldas haya hecho, se va en el nombre de Jesús. Yo estaba acá en Barranquilla, la señora estaba allá en Sagún, por allá. Yo le dije, estén todos reunidos como familiares, y empezamos a orar, y empezaron a vomitar, empezaron a ser libres de las cosas. Conclusión, había brujería. Pastor, ¿y cómo sabe? Porque esa es una manifestación que me indica a mí que había brujería. Porque si yo le digo, usted fuera en el nombre de Jesús, sale por vómito, usted va a vomitar. Que no vomita porque no tiene ganas de vomitar. Pero si hay una brujería, lo que está dentro de la persona escucha.
fuera en el nombre de Jesús, y se va de esta manera. Y si está esa brujería, se tiene que ir. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Porque la Biblia dice, al que cree, aleluya, todo le es posible. Y yo creo que el Cristo en el que yo creo, Él dijo, yo he venido a dar libertad a los cautivos, a los enlutados, a los oprimidos. Vine a sanar a los que están atados, a libertar a los que están atados, a los que están encarcelados, dice la palabra. Yo creo. Y se va porque se va. Pastor, gloria a Dios. Feliz la familia. Conclusión, había brujería. ¿Por dónde entró? Entonces uno encuentra una palabra que dice en Mateo, creo que es 10:31, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¡Ah! Oremos al Señor. Honremos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Démosle el lugar que ellos merecen. Santifiquémonos, sacrifiquémonos por ellos. Porque el sacrificarse va a traer bendición a nuestra familia, a nuestras generaciones. A fin de presentar una familia a Dios, que sea una familia bendecida, que sea una familia agradable para el Señor. Cierra tus ojos y dile, Señor, te doy gracias por esta enseñanza en esta mañana. Reconozco a Jesús, que Él en la cruz entregó su vida por nosotros. Él murió para traer salvación y vida a nosotros. Él murió para traer santificación a nuestras vidas. Por eso hoy yo confieso con mi boca, dígalo así, no lo diga mentalmente, dígalo, yo confieso con mi boca. Y yo creo con mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz por mis pecados. Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, hoy te pido que me perdones si he sido áspero con mi esposa, si he sido áspero con mi esposo, si he sido áspero, Señor, con aquella persona que me quedó, que es mi madre o es mi abuela, o es un tío, o es una tía. Señor, si he sido áspero con mis hijos, Señor, pido que me perdones. No sabía que el cielo se me cerraba, no sabía que había estorbo en la oración, Señor, que las cosas no me iban a funcionar, Señor, a nivel laboral, si yo discutía, si yo peleaba, si yo gritaba en mi casa, Señor. Hoy entiendo lo que dice el Salmo 133. El Salmo 103 dice, Señor, que donde están los hermanos juntos y en armonía, donde está la familia junta y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Y hoy entiendo, Señor, que las bendiciones en mi hogar no han llegado porque imagino mucho en mi corazón, porque me predispongo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, porque hay gritería, hay maledicencia, porque no hay respeto. Dígale al Señor, Señor, perdóname, limpia mi corazón, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, y ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, y doy gracias por la salvación en Cristo Jesús. Amén y amén.